¿Qué tal, ingeniero? A continuación presentaré el proyecto número 1 de vectores del curso de Arquitectura 2. Bien, para este proyecto se nos pide de que realicemos un programa el cual haga uso de C# y Arduino, que trabajemos en conjunto para poder obtener los valores respecto a los vectores y poder trabajar con el método de componentes rectangulares. En esta ocasión utilizaré Tinkercad para poder simular el circuito, tal y como haga yo las conexiones acá las haré también físicamente. En este caso, para el siguiente proyecto, en el cual trabajaremos con los componentes rectangulares, haremos uso de un servomotor y de un sensor ultrasónico. El servomotor, perdón, simplemente se moverá con respecto a los grados que nosotros le ingresemos, y el sensor ultrasónico yo lo puse de esta manera, pero ya en físico irá sobre el servomotor, y a la hora de que el servomotor gire, el sensor ultrasónico tomará la distancia en el cual pues quedó el servomotor. En este caso, para el siguiente circuito es demasiado simple, simplemente conectamos tanto el negativo y el positivo a las entradas respectivas del Arduino. Los conectamos al protoboard. En este caso simplemente del sensor ultrasónico lo conectamos del pin de tierra, va a tierra como tal, y del positivo pues al positivo como tal. El trigger simplemente irá conectado al pin número 6 del Arduino, y el eco irá conectado al pin número 5 del Arduino. En este caso, ya del lado del servomotor, simplemente los pines respectivos de tierra y potencia irán conectados respectivamente a tierra y a potencia. En este caso, luego ya de la señal, simplemente irá conectado al pin número 7 del Arduino. Esto sería las conexiones como tales, algo muy básico. Ya en el código, el código es demasiado simple. Simplemente acá lo único que hago es obtener los valores, y ya la programación en cuanto a que los grados no sobrepasen a 180 ya lo hago en C# y todos pues las distintas variables que vamos a utilizar ya las implemento en C#. En este caso simplemente aquí hago uso de la librería del servomotor, le asigno S1 como nombre al servomotor como tal, y aquí defino simplemente los datos del sensor ultrasónico, lo que es eco y el trigger, que es el pin número 5 y número 6. Ya esto de float, duración, distancia son las variables que vamos a utilizar para poder obtener la distancia que el sensor ultrasónico nos devuelva. En este caso, en el voice tube simplemente inicializamos el servomotor y también declaramos los pines, los cuales serán de entrada y salida respecto al sensor ultrasónico, y empezamos la comunicación serial. Bien, en el while loop lo único que hacemos es primero que todo es pedir un dato a través del monitor serial. Ese dato irá guardado a la variable ángulo. Si ángulo es mayor a 0 y ángulo es menor a 180, simplemente realiza lo siguiente. Aquí lo único que hacemos es enviarle los grados al servomotor, los cuales tiene la variable ángulo. En este caso simplemente va a girar conforme a los datos que nosotros le ingresemos. Nuevamente, cuando el servomotor haya girado, el sensor ultrasónico va a inicializarse. En este caso el trigger lo encenderá, esperará 10 microsegundos y luego apagará el trigger como tal. Y ya del lado del eco simplemente recibe la señal que proviene del trigger, y ya hacemos las conversiones necesarias para poder obtener la distancia. Ya a través del monitor serial simplemente nos imprimirá lo que es la distancia, lo cual es el valor que el sensor ultrasónico nos devuelva. En este caso, ya realizando una simulación, acá no quise entrar en mayores detalles, ya que los valores que capturo acá simplemente es la distancia. En este caso es por ello de que no muestro casi nada a través del monitor serial, para poder obtener de mejor forma los valores a través de C#. En este caso acá simplemente le indico que, vamos a colocar en 70. En este caso simplemente le indico al servomotor que se mueva 180 grados,
y ya automáticamente nos toma la distancia. Nuevamente, si yo muevo la medida del sensor ultrasónico y ya le indico al servomotor de que se mueva 80 grados, el servomotor lo hará y automáticamente tomará la distancia. Esto sería prácticamente todo el circuito, es algo muy básico. Como había mencionado, tal y como realice la programación acá en Tinkercad, en cuanto al circuito lo realizaré también físicamente. En este caso procederé a explicar ya el programa en C#. El circuito ya en físico sería el siguiente. En este caso, las conexiones que he realizado en el circuito en físico son tal y como lo había explicado en Tinkercad. En este caso, acá tengo el Arduino que ya está conectado a la computadora. En este caso, simplemente explicaré un poco sobre las conexiones. Estos cables son los que van directo al servomotor. Si nos damos cuenta, lo voy a enfocar un poco mejor. Nos damos cuenta, el pin número 7, que es el que va conectado a la señal del servomotor. El cable rojo va conectado al positivo del protoboard, que el protoboard a su vez está conectado de este lado a la entrada de 5 voltios. La entrada negativa igual está conectado al protoboard, por lo cual solo conecto la entrada del servomotor del lado de tierra. Luego tengo estos dos cables que son los del sensor ultrasónico, el pin número 6 y 5, que es del trigger y del eco respectivamente, que estos simplemente van conectados de esta forma. Luego tengo este cable que es la entrada negativa del sensor ultrasónico, y por último este cable rojo que simplemente va conectado de este lado va conectado al positivo. Esto sería prácticamente todo el circuito en físico. Es algo muy básico y simple. Y ya a continuación pues ya mostraré el funcionamiento del circuito junto a C#. Ahora bien, explicaré el funcionamiento del programa en C#. En este caso, el formulario es el siguiente. Simplemente utilicé el botón agregar y graficar. Este botón, bueno, lo explicaré después. En este caso simplemente tengo un textbox en el cual ingresamos el ángulo que nosotros deseamos en que el servomotor gire. En este caso, cuando lo voy a agregar, automáticamente me lo muestran los diferentes listbox, tanto del ángulo. La magnitud simplemente se completará cuando el servomotor gire y el sensor ultrasónico capture la distancia que exista. Esto sería completamente lo que hace este botón agregar. Ahora ven en graficar. Lo único que me hará es que me mostrará en este picture box los vectores ya graficados. También me mostrará la componente en X, la componente Y, las sumatorias, la fuerza resultante y el ángulo resultante. También me mostrará a la misma vez la gráfica resultante. En este caso, este botón no lo utilizaré, así que procederé a eliminarlo. El único botón el cual haré uso será el de graficar, que aparte de los vectores que introduzca, también me graficará la fuerza resultante y el ángulo. En este caso, como primera instancia en nivel de código, simplemente inicializamos el serial port. Definimos variables globales, en este caso, que nos van a servir tengo graphics, que nos servirá para poder graficar los distintos vectores, y pen, que nos servirá para poder dibujar dentro del picture box. En este caso tengo listas. Estas listas me servirán para poder almacenar los datos de ángulo, magnitud, la fuerza en X y fuerza en Y, para poder manejarlos de una forma más simple. Acá lo único que hacemos es inicializar el Arduino como tal. Le indicamos
el puerto al cual está conectado el Arduino y iniciamos la comunicación serial. Luego de esto simplemente tengo el botón agregar. En el botón agregar lo único que tengo es que ángulo va a ser igual a lo que tenga txt ángulo, en este caso el textbox. Luego le digo que si ángulo es mayor a 0 y ángulo es menor a 180, menor o igual a 180, que me ejecute las siguientes líneas de código, y si no, que simplemente me muestre que el ángulo debe ser menor o igual a 180. Luego de esto simplemente le envío a Arduino el ángulo el cual le hemos ingresado a través del textbox. Arduino lo captura y me devuelve, en este caso, en la magnitud, que lo almaceno en la variable magnitud. Luego de esto, en el Xbox lo único que hago es mostrar el ángulo, limpio el cuadro de texto. Luego de esto simplemente redondeo el valor a os decimales, y en Xbox 2.items simplemente agrego la magnitud, que es la distancia en el cual Arduino me ha devuelto. Lo único que hago es enviarle a la lista de ángulo y magnitud los datos de ángulo y magnitud respectivamente para poder utilizarlos a nivel global. En este caso, en graficar, lo único que hago es decirle como primera instancia definir variables, perdón. Acá en H plano create graphics, lo único que hago es crear el plano en el cual nosotros dibujaremos, que es el siguiente. Luego de ello simplemente inicializo una variable el cual me servirá para poder dibujar. El color de ese lápiz como tal va a ser de color negro y con un grosor de 3, que nos servirá para definir los ejes X y Y. En este caso, con un for simplemente hago el recorrido a la lista ángulo. Simplemente hago el recorrido a esta lista porque los datos de ángulo, magnitud y vector simplemente van a ser iguales. Es por ello que solo recorro una lista. En este caso le digo que si ángulo es igual a lista ángulo en la posición Y, en este caso la posición 0, simplemente que me capture el valor y hago los procedimientos como tal para poder obtener la fuerza en X, la fuerza en Y. Acá lo único que hago es dibujar la fuerza en X y Y. Acá el ángulo lo multiplico por -1 porque a la hora de graficar empieza a dibujarme en contra de la manecilla del reloj, es decir, de este lado va hacia la derecha, y nosotros queremos que sea de derecha a izquierda. Es por ello que lo multiplico por -1 para que me lo grafique de forma correcta. En este caso le agrego el 160 porque el picture box empieza a dibujar desde el punto en la esquina superior izquierda. Es por ello que le doy 160 para que me logre centrar la gráfica como tal. Acá en Xbox 3 simplemente agrego lo que es la fuerza en X y la fuerza en Y en el Xbox 4. Acá lo que hago es multiplicarlo por -1 porque si lo dejara normal, todos los datos de Y me los dejaría negativos. X sí está correcto, excepto Y. Es por ello que lo multiplico por -1. Simplemente también a fuerza en X de la lista les mando los valores de lo que es X1 y Y1, que es la fuerza en X y fuerza en Y respectivamente. Luego tengo un siguiente for en el cual le digo que me recorra todo lo que tenga fuerza en X.com, esto para poder sumar todas las componentes en X y Y para poder obtener la sumatoria de fuerzas. Le digo que lo guarde en la variable contador. Lo único que hago aquí es mostrar a través de los textbox de X y Y la suma de las fuerzas en X y Y. Acá lo único que hago es utilizar la fórmula para poder obtener la resultante. La resultante acá simplemente lo redondeo decimales. En txt resultante simplemente imprimo el valor que tenga la resultante, y acá lo único que hago es obtener el valor del ángulo de la resultante. Acá lo único que hago también es imprimir el valor del ángulo,
Y acá simplemente ya grafico lo que es la resultante como tal. Esto sería prácticamente todo el funcionamiento del programa. Es algo muy básico. Acá hice uso de los Lixbox y acá hice uso del Picture Box, el cual me servirá para graficar. Acá me grafica los vectores y la resultante a la vez. Es por ello que usé solamente un botón. Esto sería prácticamente todo. Y a continuación mostraré el funcionamiento del programa junto a Arduino. Muy bien, en este caso mostraré el funcionamiento del programa como tal. En este caso, al darle iniciar debemos de ingresar el ángulo como tal. Ingresaré un ángulo de 90 grados. En primera instancia me devuelve la distancia que existe o que detecta, perdón, el sensor ultrasónico. Le enviaré la segunda distancia, que en este caso será de 80. Listo, y por último le enviaré una última instancia, que en este caso va a ser de 10. Y esto sería prácticamente los datos que nosotros utilizaremos para esta prueba. Si nos damos cuenta, automáticamente nos agrega los ángulos al Xbox. En este caso los ángulos de 90, 80 y 10. Las magnitudes, que en este caso es la distancia que el sensor ultrasónico ha detectado. Y ya la componente en X y la componente Y, y todos los datos, al darle graficar, automáticamente nos lo muestra a través de esta pequeña gráfica. Yo lo único que realicé acá fue una sola gráfica, en la cual, si nos damos cuenta, el primer ángulo, que es de 90, está sobre la línea, que en este caso es sobre el eje Y, ya que el ángulo pues es 90. El segundo es de 80. Está acá, si nos damos cuenta, los tamaños varían por la magnitud. En este caso, el valor del ángulo 80 y el 10 en cuanto a sus magnitudes son similares y por ende casi son del mismo tamaño. Posteriormente a eso, simplemente tenemos las componentes en X y las componentes en Y de cada vector. Si nos damos cuenta, ninguna componente es negativa, ya que estábamos trabajando en el cuadrante positivo, en este caso tanto para X como para Y. Ya en la sumatoria de las fuerzas en X y en Y son las siguientes, y por tanto la fuerza resultante como tal es la siguiente también. Tenemos el ángulo en el cual está inclinado el vector, se podría decir, y esto sería prácticamente todo el programa. Nos damos cuenta de que nos grafica de una buena forma. Todo está bien en cuanto a las gráficas. Lo único que noto como un pequeño error, bueno, no es error, sino simplemente las gráficas no las separé. Al darle a graficar, simplemente me genera las tres gráficas de los tres vectores, en este caso que hemos ingresado. Y ya cuando le doy graficar, aparte de las tres gráficas, también me grafica la resultante, pero eso solo de agregarlo a un botón extra, y sentí de que no era necesario al momento de mostrar la resultante, ya que cambié de color rojo están los vectores que nosotros hemos ingresado, y de color amarillo está identificado la resultante como tal. Eso sería prácticamente todo el programa, ingeniero. El programa así funciona, y esto sería prácticamente todo. Así que muchas gracias.